Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo Montacuto y Cristina Rodríguez te saludan desde Mendoza. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. Santiago, ¿cómo se puede explicar desde la economía lo que está pasando en Brasil? Desde la economía, la principal explicación me parece... Bueno, igualmente el problema tiene múltiples facetas, ¿no? Pero puntualmente desde el punto de vista económico, aquí la economía está un poco parada, el crecimiento del año pasado fue solamente de 1%, la inflación, si bien es baja, está relativamente entre el 6 y el 7%, la inflación de la canasta básica alimentaria ascendió al 25%, y el salario mínimo creció solamente 9%. Es decir, me parece que si buscamos, digamos, la pata económica de la cuestión, viene un poco por ese lado. Y obviamente el aumento en los precios de transporte público, que sumado a esta situación, desencadenó la protesta. Santiago, para entender comparativamente quizás un poco cuál es la situación y esto que desencadenó, que fue el aumento del transporte público, que por lo que estábamos leyendo en una nota tuya casualmente mencionabas que es de $1,60. ¿Cuál es el sueldo básico hoy por hoy de los brasileños en dólares? El salario mínimo aquí es de aproximadamente $340. Es el salario mínimo por ley, digamos. O sea, ¿no? Que el transporte es bastante caro. El transporte es un gran problema para los sectores, la clase trabajadora, digamos, porque no solamente el costo elevado, sino que muchas veces tienen, para llegar, bueno, puntualmente en Río de Janeiro y San Pablo, que son dos grandes ciudades, muchas veces tienen que combinar colectivo con metro, y por ahí en el día se le van, por decir algo, se le van $6 en transporte, y realmente es una carga bastante grande. Bien, recién Ricardo hablaba de la industrialización de Brasil y es un elemento importantísimo, ¿no?, para considerarlo como una de las grandes potencias. ¿Esto a niveles generales se ha mantenido, está en descenso? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el nivel el porcentaje de la industria dentro del total de la economía brasileña se vio disminuido en los últimos años, no necesariamente por un proceso de desindustrialización, sino que hubo otros sectores que crecieron mucho más, sobre todo lo vinculado a la producción agropecuaria, soja, minería, inclusive también la agroindustria. Es decir, que los sectores industriales clásicos se vieron disminuidos como porcentaje global, no por haber retrocedido, sino por haber crecido menos que los otros sectores. Santiago, si alguien te pregunta hoy, ¿hay que seguir invirtiendo en Brasil? ¿Vos qué le decís? Bueno, realmente la economía brasileña está en una encrucijada, en un punto que hay grandes interrogantes sobre el futuro. Esto que te decía, el crecimiento está muy bajo, están habiendo ciertos problemas estructurales, sobre todo lo que es relativo a lo que aquí se denomina como costo Brasil, que son una excesiva carga impositiva, un elevado nivel de burocratización, es decir, abrir una empresa, contratar personal, no solamente es caro por los impuestos, sino que es caro por lo excesivamente complejo, los papeleos, un comercio exterior muy ineficiente, con muchos aranceles, con puertos saturados, con rutas saturadas. Es decir, la economía está llegando a un cuello de botella, al punto que inclusive hay interrogantes sobre si Brasil puede ser considerado un BRIC, porque China crece al 7-8%, Rusia crece al 5% y Brasil está creciendo muy poco. Y bueno, hay que ver la capacidad del gobierno para destrabar esos problemas. Pero, vos sabés que te escuchaba describir esta situación y si no hubiera escuchado la primera parte te diría que estabas hablando de la Argentina. Sí, hay similitudes con la Argentina en algunos casos. Bueno, recordemos que los dos países son miembros del Mercosur, que si se quiere a nivel macro es un proyecto que busca un perfil productivo común, ¿no? No es el modelo chileno por ahí, que es más abierto a importar libre comercio con Estados Unidos, con países asiáticos,
El Mercosur es más cerrado, así que tiene Sí. un poco esa similitud. Es- Pero igualmente la diferencia entre Argentina y Brasil me parece que radica en que si bien Brasil tiene algunos problemas, Hizo los deberes. Brasil en el hizo. fondo de la cuestión, en el fondo de la cuestión, Brasil está mucho más sólido que Argentina, ¿no? Por otras cuestiones que por ahí exceden al tema puntualmente impositivo o puntualmente arancelario o burocrático, ¿no? Vos sabés que esta mañana leía en el Folio de San Pablo que empresas que tenían decididas inversiones en Brasil las estaban derivando a otros países, ¿no? Y varias horas después, ahora estamos viendo que tanto San Pablo como Río anunciaron la reducción de la tarifa de transporte otra vez, la vuelven a R$3. Sí. Sí, no, evidentemente las protestas que se están desarrollando son muy profundas, muy complejas y exceden a lo económico. Yo creo que lo económico es un punto, evidentemente el precio de transporte fue el desencadenante, fue la gota que rebasó el vaso, pero no me parece que se puede interpretar como que es un problema económico 100%. Hay un descontento muy grande con primero a nivel institucional, los niveles de corrupción muy elevados, los servicios públicos que si bien han mejorado son aún muy deficientes, es decir, antes la gente en Brasil no tenía salud, ahora tiene salud pero es muy deficiente, tiene que hacer una cola de, no sé, 40 horas para ser atendido. Antes las brasileñas no accedían a la universidad, ahora acceden a la universidad pero quieren una universidad mejor. Antes había muchos que no comían, ahora comen, pero esos que comen ahora quieren educación, es decir, hay ciertas condiciones básicas ciertas necesidades básicas que se han logrado satisfacer con éxito en los últimos años, pero la sociedad brasileña está pidiendo un poco más. Y otro factor Sí. que desencadenó la protesta es el tema del Mundial. Aquí se han gastado ya 13.000 millones de dólares en la organización del Mundial y hay mucha sospecha de corrupción, de sobreprecios, estadios que se construyeron, se derrumbaron y se volvieron a construir. Y hay una obsesión en Brasil con cumplir los requerimientos De la FIFA, sí. de la FIFA, internacional de la FIFA, aeropuertos, estadios, tribunas, baños, pero hay muchos carteles en las manifestaciones que dicen los hospitales no cumplen ningún padrón internacional, las escuelas tampoco. Mucha inversión en todo lo que refiere a estos eventos deportivos y no en otros ámbitos, digamos. Exactamente.